Bienvenidos líderes al resumen de la sesión 1. En esta sesión vimos que muchas veces tratamos al talento como una cuestión innata. Estas creencias pueden remontarse a pseudociencias como la frenología, que en el 1800 creía que las protuberancias o hendiduras que tenemos en nuestra cabeza podían predecir nuestras capacidades y características de personalidad. La craneología, por su lado, también por ese tiempo, proponía que nuestras capacidades se deben a la forma y tamaño de nuestro cráneo. Finalmente, ya en nuestro tiempo, la genética explica que el origen de lo que somos depende de nuestros genes. Esto tuvo un impacto en ámbitos como el colegio, donde un profesor podría concluir que hay niños con talento y niños sin talento para el estudio, en función de si respondían o no sus preguntas. Lamentablemente, en ningún momento el profesor se detenía a mirarse y reflexionar si explicaba bien su clase o si todos tenían los mismos conocimientos previos. Aunque esto podría hacernos pensar que el impacto fue grave, no quedó ahí. En las casas, nuestros padres y familiares se referían también a los niños y adolescentes como hechos para el estudio, hechos para el deporte. Hechos, casi determinando el futuro de lo que alguien puede ser. Aquí, una advertencia. No vayas a repetir eso con tus hijos o tu equipo. Todo esto nos lleva a circunstancias actuales en las que muchas veces esas creencias nos han colocado en una posición defensiva respecto a lo que otros pueden opinar de nosotros. Claro, nos decimos, si alguien al ojo va a definir si tengo talento o no, más vale que parezca talentoso, inteligente, experto o capaz. Por eso, Carol Dweck, una psicóloga de Stanford cuyos estudios han revolucionado el campo del aprendizaje en la última década, opina al respecto. Parecer inteligente y capaz se hizo lo más importante. Por ello, hacer algo que nos ponga en estado de aprendiz o nos exponga a equivocarnos, será evitado. Con el tiempo, las pseudociencias como la frenología y cronología fueron descartados, manteniendo vigencia la genética. Sin embargo, la genética por sí sola no puede explicar todo lo que somos. Habiendo identificado hasta 40% de nuestra conducta como hereditable, se concluye que somos mucho más que nuestros genes. Las capacidades que tenemos y formamos, entonces, son influenciadas por la preparación. Adicionalmente, las experiencias a las que nos exponemos y acumulamos. Y finalmente, nuestra manera de aprender o las diferentes maneras en que abordamos un nuevo conocimiento. Todas ellas incluso pueden ser potenciadas con determinación. Es decir, nos preparamos, pero nos preparamos cada vez mejor, o nos exponemos a cada vez más experiencias, o si no comprendemos un contenido, intentamos otras formas de aproximarnos a dicho conocimiento, pero no abandonamos. Entonces, ¿donde falta potencial o talento, no hay futuro? No. Donde falta potencial o talento, se necesita más determinación. Parte de este cambio de paradigma es gracias a los aportes que nos trajo con sus investigaciones Carol Dweck, quien publicó sus descubrimientos en el libro Mindset, la nueva psicología del éxito. Ella plantea que todos poseemos la misma capacidad instalada, es decir, un cerebro con 100.000 millones de neuronas. Sin embargo, no todos usamos de la misma manera esta capacidad. ¿Cómo usamos nuestra capacidad? Se llama mentalidad. Nos dice que hay dos mentalidades fáciles de identificar en las personas. La primera se llama mentalidad fija. Esta mentalidad está muy enfocada en mostrarse capaz e inteligente. Para ello busca hacer solo aquellas cosas que domina o sabe hacer bien. Por el contrario, la mentalidad de crecimiento considera que toda capacidad puede ser desarrollada. Por ello, se expone sin prejuicio a lo que no sabe. No teme ser principiante porque puede dominarlo todo con esfuerzo y determinación. Por eso, seamos líderes con mentalidad de crecimiento, abiertos a seguir aprendiendo, sin desanimarnos por aquello que puede resultar difícil y confuso al inicio. Vayamos con determinación y no habrá nada que no podamos aprender como líderes. A propósito del liderazgo, revisemos algunas estadísticas. El 75% de personas en el 2015 no renunció al trabajo.
renunció a su jefe. En el año 2010 solo era el 50%. Esto nos demuestra que en gran medida la relación con el líder es un aspecto determinante de la experiencia del colaborador en una empresa. Otro dato interesante para revisar nos lo trae la Universidad de Harvard. Esta señala que la interacción negativa del líder es 5 veces más impactante que una positiva. Es decir, podríamos acumular durante un día de interacciones muchos gestos positivos. Sin embargo, una interacción hostil o agresiva podría echar a perder o quitar de perspectiva los buenos gestos. Otro dato interesante que revisamos es que el 86% de directivos y líderes de recursos humanos en el mundo creen no tener bien encaminado el liderazgo en sus organizaciones. Es decir, es un tema de gran importancia no solo a nivel local, sino en el mundo. Esto nos debe llevar a pensar que desarrollar nuestro liderazgo implica construir un perfil profesional muy demandado a nivel global. Nos serviría en cualquier organización del planeta. A propósito de las investigaciones, también revisamos una realizada por Gallup, quienes a través de encuestas en más de 50 países buscaron responder a la pregunta: ¿cuáles son las características más aborrecibles de un jefe y cuáles son las más valoradas de un líder? Estas son las 12 características de los peores jefes. Los peores jefes son controladores. Quieren tener el control de lo que se hace, se dice, cuándo se descansa, se conversa, se almuerza, se reúnen, se sale, incluso a veces a qué hora puedes ir al baño. Los peores líderes son indecisos. No deciden o no escuchan para tomar decisiones. Muchas veces dan vueltas. Pueden esperar que las cosas se agraven más y más porque les falta determinación para decidir. Los peores jefes son testarudos. Se sienten dueños de la razón y que siempre están en lo correcto, sin importar el perjuicio y daño que éste genera al negocio o las personas. Los peores jefes son inflexibles, se resisten al cambio sin importar el beneficio que éste traiga a futuro para la empresa o para sí mismos. Ven todo cambio como malo o peligroso. Los peores jefes son acaparadores, quieren hacer casi todo o por lo menos controlarlo. Buscan que todo pase por él o ella. Quieren decidir hasta lo irrelevante. Arruinan la posibilidad de aporte e iniciativa del equipo. Los peores jefes son amedrentadores. Utilizan el miedo para dirigir, amenazan o manipulan. Ven el miedo como una herramienta efectiva para conseguir lo que quieren de las personas. Si solo pueden conseguir algo asustando, significa que no han logrado obtener el compromiso de su equipo ni su respaldo. Los peores jefes son operativos. No poseen una mirada de largo plazo. Trabajan y dirigen solo para el hoy. No tienen visión, por ello su equipo o área no evoluciona a pesar de los años a cargo. Muchas veces pueden olvidarse que fueron promocionados o ascendidos para hacer otras cosas de mayor valor para la organización. Los peores jefes tienen favoritismos. Hacen diferencias en su trato con la cordialidad, la confianza, el interés y los beneficios. Por ejemplo, los permisos, cursos, recompensas, reconocimientos, forman bandos y desmoralizan al resto del equipo. Los peores jefes son arrogantes. Se sienten lo más importante del equipo o de la empresa. Poseen una personalidad desagradable y pisoteadora. A veces no se dan cuenta de cómo son percibidos. Más bien se creen muy simpáticos y agradables. Los peores jefes son amargados. Transitan con rostro de furia y mirada agresora para hacer notar el poder de su ira. Transmiten negatividad y desánimo al equipo. Los peores jefes se quedan con los créditos de los logros del equipo, es decir, creen que los logros son mérito suyo. Cuando se trata de un error, se desmarcan, buscan a los culpables, los acusan y no se sienten parte de lo que ha pasado. Algo así como: lo bueno es por mí, lo malo es por ustedes. Los peores jefes son impulsivos. No saben manejar sus emociones y toman decisiones sin reflexionar. Dicen o hacen cosas hirientes contra las personas. Les cuesta detenerse o no dejarse llevar por sus impulsos. Ahora veamos
el otro lado de la moneda de esta investigación. Revisemos cuáles son aquellas 12 características que son las más valoradas de los líderes. Los mejores líderes son positivos, entienden el poder de pensar positivamente y ser optimistas. Ven en toda situación oportunidades. No permiten que el equipo se desanime. Los mejores líderes son honestos, son transparentes y dicen la verdad aunque no siempre sea agradable hacerlo o escucharlo. Con ellos, cero hipocresía y mentira. Te dicen las cosas directamente, pero siempre de manera respetuosa. Los mejores líderes son desarrolladores. Enseñan continuamente y brindan oportunidades de practicar lo aprendido, resolver y asumir responsabilidades. Con los mejores líderes siempre aprendemos. Los mejores líderes son comunicativos. No permiten que los problemas sean por falta de comunicación. Siempre hay tiempo para decir y sobre todo para escuchar. No andan suponiendo que los demás los entienden o que ya entendieron a los demás. Siempre lo verifican. Los mejores líderes son inspiradores, inspiran a sus colaboradores a ser apasionados, encontrando propósito y sentido en lo que hacen. Para ello, hablan con sus colaboradores sobre el impacto que tiene el trabajo que hacen. Los mejores líderes son enfocados, mantienen foco en lo importante y alinean el trabajo del equipo con los objetivos de la organización. Esta capacidad de enfocarse les permite tener claridad sobre las prioridades. Los mejores líderes son equilibrados. Saben que el desempeño de su equipo es mejor cuando se preserva y se cuida el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Los mejores líderes son agradecidos. Dan reconocimiento al equipo y agradecen continuamente. Esto contribuye a la seguridad y confianza de sus miembros. De ninguna manera consideran que un gracias está de más o es innecesario. Los mejores líderes son retadores. Empoderan a sus colaboradores y los retan a crecer continuamente. No piden cosas mediocres, pues no subestiman la capacidad de su equipo. Los mejores líderes son cálidos, muestran cordialidad y aprecio por sus colaboradores, no hacen diferencias en su trato amable, muestran interés en las personas como personas, les dan a todos un trato digno, sin importar su cargo, rol, género o procedencia. Los mejores líderes son mentores. En vez de solo decir las cosas por hacer, enseñan y acompañan si es necesario. Saben que enseñar y hacer crecer la capacidad del equipo es parte de su rol. Los mejores líderes son justos, brindan un trato equitativo sin hacer diferencias o tener favoritos. Todos tienen oportunidad de mostrarse y crecer cuando ellos están a cargo. Para eso es importante transparentar las reglas y cumplirlas sin importar los nombres. Al finalizar nuestra sesión, reflexionamos sobre las características que tienen los líderes que inspiran, pero para ello es importante responder primero: ¿qué inspira a las personas? La respuesta puede ser el Ikigai o el equilibrio de 4 aspectos: pasión, profesión, vocación y misión. Es decir, eso que te encanta hacer y que lo haces muy bien es tu pasión. Eso que haces muy bien y te pagan por hacerlo es tu profesión. Eso por lo que te pagan y que el mundo necesita es tu vocación. Eso que el mundo necesita y te encanta hacer es tu misión. El encuentro de esos 4 aspectos le da forma a una vida con propósito. Investigaciones señalan que la gente es más feliz y vive más cuando siente ese equilibrio, cuando siente que tiene un propósito en la vida. ¿Y qué tienen los líderes que inspiran? Los líderes que inspiran tienen 4 características. Primero, propósito, es decir, no solo dicen el qué y el cómo de lo que hay que hacer, también le dicen a su equipo el para qué. Segundo, desarrollo. Enseñan y brindan oportunidades para aprender continuamente. Incluso una de las razones para seguir al lado de esos líderes suele ser un equipo que quiere seguir aprendiendo o ve que puede seguir creciendo. Tercero,
Conexión. Son personas con mucha cercanía al equipo, gracias a su humildad y el trato digno que ofrecen a todos. No intimidan, inspiran confianza y seguridad. Finalmente, equilibrio. Todo puede descontrolarse alrededor, pero este líder mantiene la calma y es más bien el punto de equilibrio y tranquilidad que requiere el equipo. Es posible que no tenga todas las respuestas inmediatamente, pero sabe que transmitir calma es mejor que desesperarse. Así entonces conectamos la necesidad de las personas de tener un propósito con la importancia que tiene un líder en la construcción de propósito. ¿Cuál es el propósito de tu equipo? ¿Cuál es tu propósito como líder? Nos vemos en la siguiente sesión.